¿Cuántas veces he oído la frase de un hombre atrapado en sus recuerdos? Sé que hay que vivir el presente, ordenar los pensamientos, los actos, las ideas, para allanar el futuro. Sé que todo debería quedar perfectamente ordenado en nuestro anaquel de la vida, por tonos, por colores, por medidas, de simétrico aspecto visual, cronológicamente como la vida misma, de tareas que comienzan los lunae y acaban, en el mejor de los casos, los verenis dies, para tomar aliento, ponernos nuestras mejores galas y volver a comenzar de nuevo. Entonces parece que la sociedad funciona, cuando pensamos que somos los hombres y mujeres del siglo XXI. Y bueno, quizás sea así, pero permítanme que pese a ser uno de esos clones del próspero siglo tecnológico, esos de impoluta camisa y cronometrada agenda, tenga tiempo suficiente para avivar mis mejores recuerdos. Porque lejos de entelequias de poetas de entretiempo, me parece algo mágico poder soñar cada día con los retazos de otro tiempo, de una niñez feliz entre coloridas macetas, de coquineras blancas en la orilla de la playa, de interminables tardes de verano. Y no es inmadurez, y por supuesto no necesito que psicólogo alguno me diagnostique sobreprotección o algún tipo de trastorno infantil, porque en este siglo XXI, de hombres y mujeres de impoluta camisa y cronometrada agenda, tenemos a etiquetarnos problemas a todo lo que quede fuera de nuestros simétricos anaqueles. Decía Lord Byron: cuando la edad enfría la sangre y los placeres son cosas del pasado, el recuerdo más querido sigue siendo el último, y nuestra evocación más dulce, la del primer beso. Posiblemente sea verdad, o no. ¿Quién soy yo para cuestionar tan personal idea? Pero algo está claro. Necesitamos esos recuerdos para vernos reflejado en nuestros hijos, cuando su mundo queda expuesto solamente en lo que tiene al alcance de su mano, sin preocupaciones, sin anaqueles que ordenar y, por supuesto, sin cronometrada agenda que cumplir. Dicen que la vida es un desafío, así que afróntala, que la vida es un don, así que lo aceptes como tal, que es aventura, bueno, pues ponla a prueba, que es una pena, con lo cual debes de superarla, que golpea dura siendo tragedia, así que solo te queda encararla, que existe el deber, que evidentemente tienes que cumplir, que es juego y misterio, así que diviértete y desentrañala, que es una canción. Bueno, amigos, ¿qué sería de nuestro mundo sin una banda sonora, verdad? Y por supuesto, yo le añadiría que son buenos recuerdos, así que aliméntalos, que tiempo tendrás para ordenar tus anaqueles y ser un perfecto hombre del siglo XXI. Buenas noches, amigos de Café de Levante. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy nuevamente un Café de Levante cargado de muy buenas historias, y para eso se encuentra con nosotros don Enrique Román Martel, presidente del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda. Amigo Enrique, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Al contrario, a vosotros por invitarme. Enrique, sé que hay dos pasiones en tu vida, que ha sido siempre el deporte y la educación, o la educación y el deporte, que tanto monta tanto. Pues sí. Empezamos con un poquito de educación, que fueron tus comienzos. Cuéntame un poquito cómo desarrollas tu vida en la educación de Sanlúcar y fuera de Sanlúcar. Bueno, yo en realidad fui un privilegiado, tuve mucha suerte. Bueno, mi generación en general, creo que visto los acontecimientos actuales, hemos tenido suerte, porque sabíamos que si estudiábamos teníamos trabajo. Hoy, desgraciadamente, en muchísimas ocasiones los chavales tienen una formación extraordinaria, tienen máster, tienen doctorados, y los pobres están buscando trabajo por todos lados, ¿no? Nosotros, ya digo que tuvimos suerte, pero yo especialmente la tuve porque me puse a trabajar inmediatamente que terminé magisterio. Yo primero hice magisterio y después hice filología y después hice psicología, pero ya con hijos en el mundo. Pero inmediatamente tenía trabajo, tan inmediatamente que tuve que empezar mi trabajo e irme a la mili. O sea que cuando empezaba a ganar un poquillo de dinero, pues tuve que pasar 18 meses de marina, ¿no?
Pero sí que es verdad que tuve suerte porque además, curiosamente, yo el colegio que pedí era el colegio que estaba más cerca de donde vivían mis padres. Mis padres vivían entonces en la barriada San Lucas y yo dije, bueno, pues pido el colegio del Palmar, que está muy cerquita, porque yo no tenía ni idea de dónde iba a acabar mi vida ni cómo iba a ser. Y resultó que me llevé 26 años. O sea que esas son las cosas. Por eso digo que tuve suerte, porque mi vida fue como muy estable desde el primer momento. Bueno, estás en el Colegio Virgen de la Caridad en Sanlúcar, donde ejerces desde 14 cursos consecutivos, si no lo recuerdo mal, ¿no? Como jefe de estudios estuve 14 años, efectivamente. Y bueno, yo ya en su momento tuve aquí en el plató a un compañero tuyo, amigo tuyo, como es Claro, Pablo hombre. González Mármol, bueno, hablando un poco de esa educación de la Sanlúcar de entonces, y yo creo que estoy obligado a que me cuentes tu perspectiva desde tu punto de vista, evidentemente. ¿Cómo ha evolucionado esa educación en Sanlúcar, Enrique? Pues bueno, ha sido una cosa extraordinaria porque el desarrollo ha sido galopante, el progreso que hemos tenido es gigantesco, esa es la verdad. Se han hecho muchísimos centros en Sanlúcar desde mi época, cuando empecé a trabajar, ¿no? Y claro, producto de la situación social española y cultural española, que ya no estudia cualquiera, estudia todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es bueno, evidentemente. Entonces, sí que lo he visto progresar a pasos agigantados. Nosotros siempre nos hemos quejado de necesidades, lógicamente, esa era nuestra obligación, pero es verdad que sí que se han ido generando muchos centros, nuevos centros, institutos, colegios en Sanlúcar desde aquellos años, del año 79, 78, cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Por lo tanto, sí, mucho. Ha sido un paso de gigante, ¿no? De gigante. Y la concienciación también por el estudio, la responsabilidad de la familia, todo eso ha mejorado muchísimo, muchísimo. Muy notable ha sido eso. En este siglo XXI, Enrique, que tenemos una sobreexplotación de información, un bombardeo constante de información que nos llega desde prensa, desde radio, desde televisión, en este caso desde el móvil, que hace quizás 20 años era impensable totalmente. ¿Cómo crees que puede influir esa sobreinformación que tenemos muy pocas veces contrastada, sí, y que nos llevan a creernos a pies de muchas veces de juntillas todos los que nos pueden contar? Exacto, llevas toda la razón. Mira, efectivamente hay una información bestial, gigantesca. Cada instante se produce una información inmediata prácticamente en cualquier parte del mundo. Eso tiene enormes ventajas, lógicamente, ¿no? Pero es verdad, toda la información no es exactamente como la vemos o como nos la cuentan. Por lo tanto, hay aquí un problema importantísimo, que es que los educadores tenemos que preparar a nuestros alumnos, de alguna forma, para que sean capaces de filtrar y poner hacer lo más real posible toda la información que perciben, porque eso ha sido siempre así. La información la han utilizado, la han aprovechado distintos poderes, eso está claro, ¿no? Y por lo tanto, nuestra labor debe estar un poco en que sean capaces de analizar, reflexionar sobre los temas, sobre los asuntos, para extraer sus propias opiniones. Por eso es muy importante la formación, es muy importante la cultura, porque a lo mejor hoy no te da un puesto de trabajo, desgraciadamente, como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Pero sí te va a dar la libertad de pensar y la libertad de elegir, que eso es muy importante. Es la palabra clave, la libertad. Él dice que la literatura, la educación, la cultura te hará más libre, y es verdad. Yo recuerdo mi etapa, yo fui estudiante del Colegio Virgen de la Caridad y tengo gratos recuerdos, ya no solo de amigos y tal, de profesores, ¿no?, que fueron entrañables, porque es verdad que recaían en el colegio y se cargaban muchísimos años en el colegio. Pero recuerdo cuando íbamos cargados con las mochilas llenos de libros y llenos de documentación y tal, porque no había esa información vía internet que lo tenemos ahora. Hace poco leí un estudio sociológico de un psicólogo y tal, que hablaba de que verdaderamente somos más torpes, tenemos más educación, tenemos más acceso a la cultura, pero somos más torpes porque no retenemos nada. Lo tenemos todo tan a la mano, al golpe de clic, que incluso el día de mañana podría ser un problema, si no se está convirtiendo ya. Creo que sí, yo podría estar más o menos de acuerdo, pero claro, es que estamos en un mundo de la imagen. Hoy todo lo percibimos a través de la imagen, la visión de una foto, de un vídeo, de un gráfico, todo se nos presenta por imágenes, ¿no? Entonces, cuando todo eso estaba ante un libro, leer, tú retenías frases, textos, cosas, además, de hecho, es recurrente decir, pues según decía tal, o como tú has dicho en la introducción, según Lord Byron, pues hace referencia a un texto escrito, ¿no? Normalmente, como hoy todo es audiovisual, de alguna forma,
pues nos cuesta un poco más trabajo retener toda esa información. Claro. A mí personalmente muchas veces oigo a alguien o veo a una persona o hace un comentario o hace una reflexión que me gustaría quedarme con lo... ¿qué ha dicho? Y si se me ha ido, ya me cuesta quedarme con ella. Lógicamente, si la tengo en un texto escrito o en un periódico, lógicamente, pues entonces sí la puedo retener con más facilidad, ¿no? Pero sí es verdad, pero yo creo que es fundamentalmente porque estamos en un mundo audiovisual, absolutamente audiovisual. Sí, estamos focalizando imágenes con conceptos en este caso. Todo el tiempo es así, toda nuestra formación se basa en una estética, de alguna manera, también procuramos esa estética. La estética tiene muchas interpretaciones, lógicamente, y es muy variable, cada uno tiene su propia estética, es natural, pero todos buscamos una estética. Incluso el que viste de manera desordenada muchas veces es una estética desordenada pensada precisamente para eso, ¿no? O sea que todo es imagen, a fin de cuentas. Además, Enrique, yo creo que para ti esa cuestión estará más viva que nunca, porque estar tantos años en un mismo centro, ver tantas generaciones que han vivido modas diferentes, música diferente, estilos de vida diferentes, política diferente, sociedad diferente, has ido marcando como habéis ido marcando a esas nuevas generaciones dependiendo de la época que se estaba viviendo, ¿verdad? Pues sí, de alguna forma cada generación es un estilo educativo también, es verdad, por esas influencias externas, ¿no? Hay una serie de variables que nos van a influir a todos los días, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que ejerce una cierta influencia. Claro, y cualquier centro, los centros en un principio, también evolucionó mucho la enseñanza, de no tener ni un solo documento, ni un solo papel, cada profesor hacía lo que mejor podía, desde luego magníficamente bien hecho, pero a exigirnos una serie de proyectos, programaciones, un análisis serio, reflexivo sobre la sociedad en la que estábamos. Es decir, un centro no os creáis que funciona así ya está, claro, y cada profesor hace lo que le da la gana, ¿no? Y con las carencias que tenía la Junta en aquel momento, la Junta de Andalucía. Y después saber a dónde va ese centro. Cada centro, por sus cualidades, incluso a veces de ubicación, simplemente de espacio y sociales, tiene una orientación distinta al de enfrente. Claro. Entonces sus proyectos educativos tienen que ser un poco diferentes. Y ese matiz lo pone ese claustro de profesores y es el que marca un poco el estilo de enseñanza. Imagino que experiencias muchas, ¿verdad? Y recuerdos muchísimos. Muchas, y bueno, yo ya digo, tuve la suerte de empezar muy joven, de enseguida ser un aficionado al deporte, mucho deporte, y nosotros cambiamos durante una época, creo yo, no solamente yo, sino varios compañeros que estaban conmigo, cambiamos un poco toda la vida diaria de esa zona del Colegio del Virgen de la Caridad, ¿no? El deporte cambió mucho, llegamos a tener, por las tardes teníamos hasta 200 niños haciendo deporte, eso ha sido muy importante. Algunos han seguido después, han hecho en sus vidas, han desarrollado su vida profesional o incluso su vida, digamos, de ocio, dedicadas al deporte, y aún siguen por ahí, claro, aportando a la sociedad, que de alguna forma de eso se trata. Siguiendo ese hilo conductor del deporte, que es otra de tus pasiones, y lo vemos en tu vida diaria, ¿no? Pues antes hemos estado hablando de baloncesto antes de comenzar, y esa ilusión se te nota, ¿no? Es evidente. Ya en el año 88 formas parte de ese patronato de deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Sí, en el año 88, del año 88 al 93, ¿no? No sé exactamente la fecha, francamente, yo no me acuerdo muy bien, no, quizás un poco antes, antes. Nosotros ya formábamos parte del patronato, había un patronato de Juventud y Deportes, en la época del gobierno de José Luis Medina. Y entonces yo ya formaba parte de ese patronato, pero fue creciendo, el deporte fue creciendo y fue creciendo todo el aspecto de juventud, que nos vimos obligados a hacer un patronato de juventud y un patronato de deportes. Y ese patronato de deporte aún pervive en los estatutos que nosotros, un grupo de gente, elaboramos de alguna forma, ¿no? Entonces pervive. Y yo tuve la suerte de estar ahí en aquella coyuntura, francamente, y fui el primer vicepresidente, porque el presidente era el alcalde de la ciudad, que solía delegar en el concejal de deporte, ¿no? Y bueno, pues se hicieron muchas cosas y yo creo que se le dio un impulso muy importante a todo el deporte en Sanlúcar, gracias, yo creo, francamente, a todos aquellos, había muchos profesores, muchos maestros implicados en aquella época, que en cada colegio se practicaban un montón de actividades deportivas, con muy pocos medios, es verdad, pero con muchísima ilusión. Yo quiero recordar que incluso el presupuesto del año 80 por ahí era del orden de 25.000 pesetas para toda Sanlúcar, imagínate en las condiciones en las que estábamos, pero se hacía muchísimo deporte para la época, y aquello fue un poco, de alguna forma, lo que hoy
es el deporte en Sanlúcar, que es muy notable en general, muy, muy notable, por su calidad y por su variedad deportiva. Bueno, desde los años 80 vinculado al deporte, vinculado a la educación, evidentemente con la gente joven. Siempre has estado rodeado de gente joven, has visto la evolución del pueblo de Sanlúcar. Cuéntanos un poquito cómo se ha ido estructurando esa educación, ese deporte, ese trabajo. Has dicho que, y es verdad, que ese trabajo se ve reflejado, ¿no?, con las nuevas generaciones que tenemos actualmente en el deporte, en todos los estilos, pero ¿cómo fue esa evolución en los finales de los 80 y comienzos de los 90? Sí, yo creo que sí, que el deporte por sí ya, esa es mi opinión, crea un estilo de vida. Te hace mucho más solidario, te hace mucho más sociable, ayuda a mitigar algunas dificultades que a veces tenemos de personalidad, ayuda a muchísimas cosas. Entonces, el deporte es algo que ya digo, en aquella época se generó un movimiento muy importante desde abajo, y eso es lo que hoy día, afortunadamente, podemos ver en Sanlúcar. Eso que ha motivado, yo francamente no sé si habrá datos de esto, supongo que no, pero sería bueno haber hecho estudios sobre esto, ¿no? Del desarrollo sociológico, el desarrollo cultural y la influencia del deporte en todo esto, porque yo sí que me he dedicado en alguna parte de mi vida, después como psicólogo, mi etapa de psicólogo, a estudiar un poco psicología y el deporte y la psicología, he hecho algunos estudios, y hubiese sido bueno quizás haber hecho un estudio sobre cómo han cambiado las sociedades en la época. Yo creo que sí, yo creo que la sociedad es mucho más sana. Muchas veces que criticamos a los jóvenes y les criticamos, los tachamos de algunas cuestiones, pero yo veo una sociedad sana, fantástica, entregada, solidaria, participativa. Yo lo aprecio. ¿Que hay cuestiones puntuales? Sí, claro que hay de todo, ¿no? Pero en general, ¿eso lo da todo el deporte? No lo sé, pero el deporte es una manera de educar en ese espíritu y eso es bueno. Yo creo que eso siempre es bueno. Enrique, a título personal, ¿qué ha significado para ti el deporte y en este caso tu vinculación al baloncesto, que es muy importante? Pues mucho, mira, francamente mi vida ha estado marcada por el deporte, aunque no he vivido del deporte, ¿no? Me he dedicado al deporte como tantos otros aquí en Sanlúcar de manera totalmente altruista y voluntaria, ¿no? Pero ha sido mi vida, porque yo he sacrificado incluso a veces muchos momentos de la época de la etapa de mis hijos, de la infancia de mis hijos, por el deporte, porque me he ido a concentraciones a Valencia o a Madrid o a Cataluña, ¿no? Pero es que eso era mi vida, yo he disfrutado muchísimo, he sufrido muchísimo, y de hecho, por ejemplo, en mi casa mis hijos siempre han sido deportistas y nosotros siempre no lo hemos derivado por un deporte en concreto. Me parecía a mí que no era una cuestión que yo debiera de decidir, pero sí que lo hemos derivado porque hicieran deporte y de hecho hoy día siguen haciendo deporte, ¿no? Pero el baloncesto en mi caso particular, concretamente, pues ha sido un poco que me cambió la vida de alguna manera, ¿no? Eso me ayudó a enfrentarme a yo empecé a descubrir ese mundo, ya sobre todo en la parte cuando empecé a ser entrenador. Pues fui jugador muchos años, muy malo por cierto, pero jugador, y sin embargo cuando llegué a ser entrenador me empecé a preocupar y ya quería participar de qué se dice en Valladolid o qué se dice en Zaragoza. Yo quiero enterarme de qué se está hablando, qué sea, y ahí fue un poco mi desarrollo, ¿no? Y eso me abrió muchas puertas, ¿no? Y después, una vez que me fui de director técnico a la Federación Andaluza, pues la verdad que cambió bastante mi vida. Yo tuve oportunidad de entrenar a jugadores que hoy son grandes figuras, ¿no? Y estar con ellos, y si no entrenarlos, incluso ser rivales, ¿no? Porque tengo mucho cariño que el último campeonato en el que yo fui director técnico de la Federación Andaluza fue un campeonato de España en Lanzarote, donde eran cadetes, equipo de cadetes masculino, y el partido inicial fue Andalucía-Madrid, y el salto inicial lo daba Germán Gabriel, un jugador de ACB, y Felipe Reyes, que supongo que te suena, ¿no? Sí, claro. Cuando tenían 15 años. Claro, Entonces, claro que sí. y la final la jugamos contra Cataluña, y en el equipo de Cataluña pues jugaba un tal Navarro, un tal Gasol, un tal Raúl López. Entonces imagínate, ¿no? Eso es un privilegio que pocos han podido encontrar, ¿no? Tenían 15 años, lógicamente, pero bueno, fíjate lo que a la historia donde ¿Sigues practicando deporte, Enrique? Sí, ahora más, porque me llevé una etapa en que casi prácticamente lo abandoné, pero ahora empiezo a retomarlo y quiero seguir tomándome los medios en serio. Esa vinculación, Enrique, al deporte te lleva a haber sido uno de los socios fundadores de ADESA 80 en Sanlúcar.
imagino que habrá sido todo un orgullo también, una satisfacción enorme haber podido estar en la vinculación de la creación de ADESA 80, que hoy día pues aglutina ese mundo de baloncesto y de padres, pues de hijos, de... Naturalmente, y además, como te decía, con muy pocos medios. Es decir, los que estábamos ahí entonces, pues era un puñado de pirados, con mucha ilusión, con muy pocos medios, pero eso sí, muy resolutivos y muy dispuestos a meternos. Claro. Bueno, yo recuerdo los primeros años, el primer año no sé si fue, que hubo 3 directivos, entre ellos yo, que tuvimos que hipotecar nuestras casas para poder pagar un desplazamiento del equipo de voleibol. Wow, o sea que imagínate las cosas que hacíamos, ¿no? Pero esa ilusión no nos la quitaba a nadie, ¿no? Y la ilusión de ver ahora, por ejemplo, cómo efectivamente ADESA 80, que es el club al que yo he pertenecido toda mi vida, se ha consolidado, que esa estructura se mantiene, que hay una defensa de unos valores concretos y maravillosos, aquellos valores que en el año 80 nosotros los estábamos de alguna manera practicando, pues es un honor para mí y es un orgullo, ¿qué quiere que te diga, no? Claro, y ver hoy cómo ha prosperado, ¿verdad? Cómo el equipo se hace grande, cómo los chavales que han empezado desde abajo, desde la base, terminan jugando en equipos de primera orden. Me imagino que todo ese esfuerzo es el esfuerzo de esa Sanlúcar de los 80 y de los 90. Por eso ¿verdad? te decía que hoy están ahí entrenando jugadores que a lo mejor empezaron conmigo en infantiles, en minibásquet, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Y siguen defendiendo esos criterios, esas ideas, esas opiniones, siguen con esa misma ilusión. Eso es que es importantísimo. Claro. Entonces, a la pregunta que tú me hacías hace un momento, ¿educamos con el deporte? ¿No educamos? ¿Estamos haciendo? Pues yo creo que sí. Y los valores esos van a quedar, esos hijos, esos van a seguir educando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Claro. Decir, eso va a permanecer. Y eso ennoblece a una sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Enrique, también eres licenciado en psicología, que lo has hecho después de tus comienzos, ¿no? ¿Cómo vinculas esos estudios psicológicos que has podido hacer, que has podido comprobar entre el deporte entre el deporte sanluqueño y tus estudios de psicología? Hombre, verás, yo de alguna manera he aplicado algunas técnicas a la hora de cuando yo era entrenador, cuando entrenaba algunas técnicas que estudias en la facultad, pues puedes aplicarlas de alguna forma, no todas, algunas cosas, ¿no? Y por otra parte, estar en contacto con un grupo humano te permite aprender una serie de relaciones muy importantes, muy interesantes. Entonces, por eso a mí me ha servido mucho. Me ha servido como psicólogo y me ha servido como entrenador también, y como persona, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso yo hubo una época en la que me impliqué mucho con la Asociación Andaluza de Psicología del Deporte. Estuve durante, me parece, 8 o 9 años como tesorero de la asociación, participando de sus congresos, de sus reuniones, era miembro de la junta directiva, porque mi intención era seguir aprendiendo y seguir conociendo, oyendo y formándome, ¿no? Y eso, pues la verdad que me ha llenado muchísimo, ¿no? Qué importante, Enrique, es cuando la psicología tiene algo, a mí me fascina, yo creo que es una materia que me fascina mucho. Qué importante es cuando te acercas a una persona, le reconoces un buen trabajo, eso es psicología pura y es mucho más, digamos que más necesario quizás esas palabras muchas veces de aliento y de tal, que es psicología pura que cualquier otra historia, ¿verdad? Cualquier otro estímulo. Pues, y en el deporte, la literatura, a la hora de escribir, a la hora de crear, todo eso es muy importante ser reconocido. Hombre. Y que la gente hagan ese valor, ¿verdad? No sé si... Claro que sí. O sea que, verás, psicología es prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Y psicología, el uso adecuado de determinados aspectos, de determinadas técnicas, vamos a decir así, psicológicas, pueden facilitar muchas relaciones humanas y muchas relaciones sociales. Hombre, uno no puede ir permanentemente con la bata puesta de psicólogo, ¿no? Porque yo recuerdo que mi mujer me decía muchas veces, bueno, tú no eres psicólogo, pues este niño o esta niña, ¿no? O tus hijos. Yo no puedo ser psicólogo de mis hijos. Claro. Yo soy el padre de mis hijos y tengo el derecho a equivocarme como todos los padres, ¿eh? Bien, pero sí que es verdad que en muchos casos, pues cuando pones de alguna forma la perspectiva psicológica, tus conocimientos psicológicos para determinadas cuestiones, sí que te ayudan mucho, claro que sí que ayudan. También es un error aquellos que, y los he conocido, que han querido estudiar psicología porque tenían determinadas frustraciones o problemas que creían que iban a identificar. Eso no funciona así, eso no funciona así. Pero yo te digo, no puedo ir con la bata puesta de psicólogo permanentemente, con mis amigos, con mis ambientes, yo no puedo estar permanentemente con ese chip puesto, ¿no? Sería abrumador, sería agotador, ¿no? Pero sí que te ayuda mucho y forma mucho parte de lo que es tu movimiento general y tu modo de vida, incluso
yo he percibido distintos cambios en mi vida por distintas situaciones, claro que sí. Pues Enrique, si te parece, vamos unos momentos a publicidad y volvemos y hablamos un poquito de Círculo, hablamos de ese 5º centenario que lo tenemos a la huerta de la esquina y hablamos de todos esos proyectos que sigues teniendo entre manos. A tus órdenes. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos momentos, en unos minutitos, aquí con Enrique Román. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, nosotros seguimos hablando de historias, de cultura, de efemérides con Enrique Román Martel. Hemos dedicado esa primera parte de Café de Levante a hablar de su anterior trabajo, de su vida anterior en los años 80 y 90 como educador y como bueno, vinculado al deporte de Sanlúcar, ¿verdad? En esta segunda parte, Enrique, hablamos un poquito más del presente, de este siglo XXI en Sanlúcar de Barrameda, que esperemos que sea prometedor, y para eso tenemos que empezar haciendo este proyecto de gran ciudad de manos del 5º centenario, evidentemente, 1519-1522, nos acercamos a la fecha, 2019-2022. Antes de tocar quizás un poquito el 5º centenario, hablamos de de Círculo de Artesanos, que es el que está abanderando el proyecto. Vicepresidente, en un principio, durante unos años, hasta que recaes como presidente de Círculo de Artesanos. ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo llegas a la presidencia y cómo enfilas el proyecto? Pues bueno, la verdad que el Círculo, creo que alguna vez lo hemos contado, entró en un momento muy difícil, apenas si tenía socios, aquello prácticamente se lo quedaba el banco, no es la sede, nosotros somos probablemente de las pocas asociaciones que en Sanlúcar tienen sede propia y eso nos cuesta tener que pagar una hipoteca, lógicamente, y aquello se venía abajo, ¿no? Entonces un grupo de amigos, pues intentando captar a ciudadanos, oye, hay que echar un cable aquí, venga, tenemos que... Bueno, pues me llegan a mí, me piden colaboración y a su vez que busque a más gente, que nos movamos, ¿no? Pues efectivamente creamos una especie de red entre 5 o 6 personas y empezamos a buscar a nueva gente comprometida con Sanlúcar y pues eso se pudo remontar, y eso fue en el año 2004 que se hizo una pequeña obra allí porque aquello estaba muy mal, hubo que adecentarlo un poco y efectivamente eso fue en lo que nos metimos, en lo que nos comprometimos, los que empezamos. Después de 4 años de la presidencia de Juan Ignacio Ruiz, que fue quien de alguna manera me captó, me llamó, ¿no? El Chacho para los amigos, pues él dijo, bueno, mira Enrique, yo creo que he cumplido mi etapa, ahora te toca a ti, tal y cual. Yo era vicepresidente con él y en realidad éramos un equipo porque no era indistintamente, aquí trabajábamos todo el mundo, ¿no? Y bueno, me sentí un poco obligado por las circunstancias y por la coyuntura y en el año 2010 fue hasta el 2014 mi primer periodo como presidente y ahora estamos en el segundo periodo, ¿no? Que este año acabo de cumplir ahora 2 años del segundo periodo, ¿no? Y que ojalá sea mi último periodo, porque eso es señal de que hay gente que nos va a suceder. Que hay una evolución por detrás, ¿verdad? Entonces, ha sido muy difícil, el camino ha sido muy difícil, tuvimos que aplicar una economía de guerra porque no teníamos dinero prácticamente para nada, de hecho casi seguimos haciéndolo así, cuidamos mucho los gastos que tenemos porque no podemos despilfarrar ni un céntimo, pero afortunadamente hemos ido mejorando y hoy por hoy pues las deudas que teníamos, que había algunas, incluso con propios socios que habían adelantado dinero en esa época difícil, se ha quedado con todo el mundo en paz, hemos pagado todas nuestras deudas, a nuestros acreedores, lo tenemos muy bien, digamos, cerrado todos los asuntos y hoy por hoy pues tenemos una economía meridianamente tranquila y que nos permite poder hacer cosas, actividades, que de eso es lo que se trata. Ha habido un movimiento muy importante cultural en Sanlúcar en los últimos años. Mucho. Evidentemente, Círculo de Artesanos ha sido mucho un buen impulsor y un gran impulsor de ese movimiento cultural.
creo que el trabajo va viento en popa. Bueno, somos una gota más, ¿no? O sea que hay mucho, pero hay muchas asociaciones culturales, muchas asociaciones incluso vecinales y hay sociales y tal, mucha colaboración, mucha participación, me parece extraordinario. Por eso decía, viene esto un poco al hilo de lo que decíamos antes, en la primera parte, cuando un pueblo está marcado por ese sentido solidario, participativo, eso es importante, ¿no? Y efectivamente hemos ido creciendo. Nosotros, ya digo, en aquella época no sé si eran 30, 40 socios los que quedaban, y hoy afortunadamente estamos enfilando la línea de los 300. Eso para una sociedad laica es muy complicado, una sociedad religiosa es mucho más sencillo, porque bueno... Y ya... Sí, ¿no? Sí, no, pues lo digo que porque el tema de, por ejemplo, las hermandades, pues tienen muchísimos hermanos y eso, pero bueno, siempre ha sido más significativo desde ese punto de vista. Una sociedad laica como la nuestra, pues ir enfilando esto que digo, pues la verdad que... Y ya no solo eso, sino, bueno, estar en Sanlúcar desde 1904. Claro. O sea, que estamos hablando de una... Círculos de Artesanos forma parte, es una médula, es una vértebra de la espina dorsal de la cultura sanluqueña, desde comienzos de siglo estamos hablando. Claro, por eso, Rafa, nos sentíamos con la responsabilidad de que esto no se podía perder. Es decir, eso fue lo que nos motivó a decir, hombre, es una pena que la tradición que tiene, además Sanlúcar, afortunadamente, ha sido muy singular en estos temas en el siglo XIX y el principios del XX, porque Sanlúcar ha vivido distintas épocas históricas, como tú bien sabes, y ha tenido unas influencias muy importantes de las grandes ciudades del país, ¿no? Porque aquí ha habido personalidades muy importantes, muy notables, viviendo o residiendo, ¿no? Y esas influencias se han notado de alguna forma, ¿no? Y esta sociedad así, de este tipo, pues era una pena que desapareciera. Sí, esas antiguas asociaciones mercantiles, ¿no? Claro. Creo que se fundó como círculo republicano y social. Claro, o sea, como eso venía de los antiguos amigos del país, todas esas cosas que todavía son unas sociedades que tienen 200 años. O sea, sociedades que iban con la libertad por bandera, o sea, venía con ese siglo de la Ilustración, ¿verdad? Exacto, incluso yo diría que en algunos casos, como el Círculo Artesano, pudo muy bien ser el inicio de una especie de sindicato, porque era una manera de, o si no un sindicato, una asociación de empresarios, por decirlo de alguna forma. Sí, era una asociación de empresarios, pero es muy significativo el dato que pone tu hermano cuando dice, bueno, rescatando aquellos primeros papeles, ¿no?, de principios de siglo, que decía que, bueno, que era un círculo también que se acercaba a la clase trabajadora y a los obreros, donde podían llegarse y leer la prensa y leer libros y mantener otro tipo de conversación dentro de un círculo de amigos, ¿no? Y incluso las ayudas que hacían a determinadas familias cuando perdían su casa o tenían algún problema médico, en fin. Claro, a mí me trae muy buenos recuerdos. Yo cuando sacasteis el libro, que me parece una auténtica belleza, es un libro magnífico, que vino tu hermano Antonio a presentarlo aquí, estuvimos hablando sobre él. Él nos habló de esa parte romántica, más romántica, más antigua del círculo, diferentes etapas, la etapa alfonsina, la etapa de la Segunda República, bueno, la guerra civil, el franquismo, la nueva etapa democrática, y ahora en pleno siglo XXI pues llega Enrique y hablamos de lo que está encima de la mesa y más candente, ¿no?, que nunca. Pues sí, yo creo que el gran proyecto de Sanlúcar debe ser estos 500 años de la primera vuelta al mundo. Desgraciadamente yo tengo la sensación, tengo el pálpito de que hemos perdido mucho tiempo, francamente, ¿no? Ya estamos en el 16, del 19 al 22 se supone que tiene que ser esto un auténtico... Un revulsivo. Exacto, porque además, yo lo digo muchas veces, Rafa, no hay ni un envoltorio como este, ni una ciudad de España tiene el envoltorio que tiene Sanlúcar con la vuelta al mundo. Sí. Entonces, algo que tendríamos que llevar todos por bandera, que tendría que ser un trabajo de codo con codo, hombro con hombro, y que tendría que ser algo que cambiase radicalmente la fisonomía de lo que hoy es Sanlúcar. Y además la manera de pensar muchas veces del sanluqueño, que quizás pecamos siempre de los mismos errores. Y te lo digo, y viene esto a memoria porque me estoy acordando de Genaro Cabestany, cuando su proyecto del cuarto centenario termina en un cajón olvidado y sale por la carretera de Jerez y se quita los zapatos y tira la arena y dice: no quiero llevarme de Sanlúcar ni la arena en los zapatos. Evidentemente ya no es la Sanlúcar, por supuesto, de hace 100 años. De hace 100 años,
pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir forjando un pueblo, una ciudad como Sanlúcar, que ya no solo es el 5º centenario, ni el 4º viaje de Colón, ni los cargadores a India, ni ese flujo mercantil. Es la arquitectura, es la cultura, es el patrimonio. Sanlúcar es muy rica culturalmente, Enrique, y lo sabes perfectamente. Asociaciones que hacen trabajos culturales magníficos, se publican libros a cada momento. Yo no he visto una ciudad en Cádiz que publique más libros y que tenga más gente dedicada a la divulgación de la historia, a la historiografía, a la arquitectura, a la pintura, a la poesía, al arte, Bueno, pues entonces somos un abanico. Entonces te hago yo la pregunta, ¿y entonces cómo no se aprovecha esa inercia? Bueno, quizás, porque tú lo estás diciendo. Claro, hay una inercia social, cultural, ¿verdad? ¿Y cómo no está eso aprovechado? ¿Cómo no hay un gran proyecto que movilice todo esto? Supongo que saldrá, espero que esté ahí próximamente, pero venimos diciendo esto desde el año 2008. Claro. Entonces, no lo sé. Yo, francamente, nosotros vamos a seguir caminando y seguiremos, pero claro, lo que nosotros podemos aportar es muy pobre, porque ¿qué podemos hacer? Lo que hacemos, unas conferencias, hacemos unos actos, vamos a hacer este año un festival musical y vamos a aportar nosotros con nuestros propios recursos, porque además no tenemos la ayuda de nadie. Claro, claro. Son nuestros socios los que alimentan esta situación, ¿no? Pero eso ¿crees tú que es suficiente para conmemorar 500 años de la primera vuelta? Bueno, ¿no? Como bien dice, quizás hay un cierto atraso en lo que debería haber sido ya esa nueva Sanlúcar. Nosotros le entregamos ese documento que tienes tú aquí delante, exactamente, se lo entregamos a todos los candidatos a la alcaldía de Sanlúcar en el mayo de 2015, cuando estuvieron en el círculo. Es un documento, no es la panacea, ni es una maravilla, ni nada, es solamente ideas para poder hacer un proyecto de ciudad. A nosotros no nos ha llamado ninguno para hacernos alguna pregunta o decir, oye, ¿esto cómo lo habéis planteado? Nadie nos ha llamado. Entonces, no sé, supongo que saldrá, que se verá y que se plasmará eso de alguna forma, ¿no? Pero yo cada vez estoy más desilusionado porque cada vez tenemos menos tiempo. Claro, evidentemente. Porque una cosa, o se tiene tiempo, con poco dinero se pueden hacer muchas cosas, pero si no se tiene dinero ni tiempo... Es que el dinero, claro, es que hablamos siempre de lo mismo. Cuando se tiene un gran patrocinador, se tiene mucho dinero, pues los proyectos muchas veces salen. Claro. Pero eso hay que gestionarlo, y eso hay que movilizarlo, y eso hay que plasmarlo en la vida social, y eso lo tiene que ver la sociedad, y que todos nos aliemos, todos trabajemos al unísono. Y bueno, no lo sé, no sé lo que puede pasar. Bueno, Enrique, hablando un poco de ese 5º centenario, ¿cómo van esos preparativos? ¿Cómo afronta Círculos de Artesanos? Pues todo esto que tenemos por delante todavía, ya tenéis un trabajo por detrás enorme, magnífico. Dicho ya de paso, queda ese documento para el proyecto de ciudad. ¿Cómo se plantea este 2016? Pues mira, ya nosotros este año ya lo tenemos prácticamente planificado. Nos hemos reunido con el ayuntamiento, lógicamente, con el señor delegado, para planificar todas las actividades que vamos a hacer en septiembre. Naturalmente va a haber muchas más, se va porque de alguna forma, por lo que yo entiendo, se quiere ubicar en el mes de septiembre un mes un poco especial. La verdad que esta historia tiene como elemento común el mes de septiembre, salen en septiembre, vuelven en septiembre, por lo tanto septiembre podría ser un mes fantástico como excusa para atraer todavía mucho más turismo a Sanlúcar y mucha más gente, ¿no? Si hacemos cosas, ¿no? Y además el verano está muy denso, el verano tiene muchas cosas, o sea, julio y agosto tienen mucha cantidad de cosas. Pues muy bien, yo sé que la Delegación de Cultura está haciendo un montón de cosas, va a plasmarlas en un calendario, pero nosotros tenemos las nuestras, nosotros vamos a aportar las nuestras, y este año vamos a ampliarlas un poquito con respecto a años anteriores. Entonces, por un lado, seguiremos celebrando el 6 de septiembre, como tú bien sabes, que es la que homenajeamos bien a países, bien a asociaciones o bien a alguna ciudad que esté relacionada con la historia.
Todavía no estoy en condiciones de decirte exactamente quiénes van a son ser los galardonados? Claro, porque está todo prácticamente hecho, pero no está definitivamente confirmado y prefiero no avanzarlo, ¿no? Eso, lo que sí te puedo avanzar es que el año pasado y los años anteriores hemos hecho un día, el 6 de septiembre, este año serán los días 5 y 6 de septiembre. Los 2 días haremos actos para eso. Después tenemos preparado, organizado, prácticamente hecho ya con unos coros de Sanlúcar, porque en principio, como es el primer año, queremos hacerlo con coros locales, pero la intención es ambiciosa y ir aumentando los coros locales, pero incluso traer coros de fuera, ¿no? Y queremos organizar un festival de habaneras. Entonces eso es muy tradicional en la costa del Levante español, y sería bonito pues organizar todo ese tipo de música que también está relacionada con América y todo eso, ¿no? Y bueno, tenemos la confirmación de la participación del coro del Círculo Artesano, que tenemos uno, del coro Nazaret, de aquí de Sanlúcar, que es un coro fantástico, con unas voces preciosas, y por supuesto de toda una institución como es el coro del Orfeón de Santa Cecilia. O sea que eso mejor no lo podemos encontrar y lo iremos mejorando en la medida de lo posible, ¿no? Y después tenemos también previsto un ciclo de conferencias, que este año queremos que sean 4, va a ser muy probablemente en 4 espacios distintos, también para de alguna forma enseñarle al turista, al que nos visita y al que nos venga a ver distintas zonas de Sanlúcar, 4 sitios distintos, y en las que queremos que haya 4 pilares que si es posible se repitan siempre esos 4 pilares año a año, ¿no? Entonces están invitados y estamos en negociación, pero queremos que esté presente la Iglesia, los americanistas, la Armada y la Universidad. Esos 4 pilares de alguna forma conformarían cada uno con sus representantes en dar conferencias relativas a un tema que nosotros común, que nosotros le hemos llamado Sanlúcar y los océanos. Entonces el campo es muy amplio y es muy bonito y podremos ver ahí seguramente, espero, pues gente de mucha importancia a nivel nacional, pues venir a Sanlúcar para contarnos su... Estamos hablando que esas conferencias van a ir siempre embarcadas a ese siglo de oro sanluqueño, o ese siglo de oro español, o historia contemporánea, siglo XIX, siglo XX. Será relativo, el título de Sanlúcar en los océanos lo hemos querido hacer lo suficientemente amplio. Amplio para que entre un poco de todo, exacto, ¿verdad? Porque, verá, si nos centramos demasiado, a lo mejor en el 16, pues resulta que nos centramos demasiado en la navegación y podría ser incluso repetitivo en algunos casos. Cambian los nombres, cambian las toneladas, pero al final resulta... Entonces lo hemos querido hacer incluso hasta de arqueología submarina, ¿sabes? Es decir, que lo que pretendemos es que sea con ese epígrafe, digamos, genérico, amplio, pues que nos permita meter ahí un montón de posibilidades. A título personal, Enrique, ¿cómo estás viviendo los preparativos? ¿Cómo estás viviendo todo este trabajo desde la atalaya, evidentemente, que es Círculo de Artesanos, y como presidente que eres? Hombre, a mí, si lo que hacemos creo que es humilde, es muy humilde porque no tenemos más recursos, ¿no? Pero yo, si me pide, lo veo preocupado porque tenemos muchas responsabilidades, tenemos que concretar con muchas personalidades, tenemos que tratarlos, tenemos que buscar recursos para tenerlos aquí unos días, que si tenemos que hacer los actos y procurar que estén llenos, eso significa, lógicamente, siempre una preocupación añadida, ¿no? Pero si hay algo que realmente en todo esto me preocupa más es ver que no hemos conseguido, nosotros no hemos sido capaces. Esperemos que este año sí, quizás sí, esperemos que sí, pero no hemos sido capaces de movilizar a todo el pueblo en la calle. Es decir, nosotros hemos pretendido durante 3 o 4 años que hemos realizado los actos del 6 de septiembre, pusimos, no sé si te acordarás, unas comitivas ciudadanas, una especie de procesión ciudadana con los marineros de la época, sí, un poco de alguna forma recordando, emulando lo que pudo haber sido esos marineros en Sanlúcar, rindiéndole a la Virgen, agradeciéndole. Lo hemos hecho durante 3 años, 4 años, pero los últimos 3 años pues los tuvimos que dejar porque no teníamos gente suficiente para hacer eso. Es decir, tenemos incluso las ropas que son nuestras, las hicimos nosotros, las mandamos a hacer nosotros y las tenemos ahí guardadas, pero no teníamos gente suficiente que quisiera comprometerse. Entonces, es una pena cuando tú ves que en el Bosque, en Grazalema, en Cádiz, en todos estos pueblos se celebran el Día de los Bandoleros, el Día de la Pepa, y la gente se viste de la época. Moros y cristianos. Y se va todo el mundo a la calle y todo el pueblo se viste en algodonales, que es una preciosidad lo que montan el 2 de mayo. Es una cosa preciosa. Todo el mundo está en la calle, todo el mundo está vestido, todo el mundo participa, todo el mundo aporta, y nosotros no somos capaces de tener 18 marineros.
Entonces, eso sí me da un poco de pena, ¿no? Claro. Estamos en gestiones, yo espero que sí, que este año, con algún grupo de teatro de Sanlúcar especialmente, porque esto es más un tema, ellos conocen muy bien las mecánicas, conocen muy bien las maneras de hacer las cosas, y yo desde aquí, pues, le pediría a los ciudadanos que quisieran colaborar y participar en esto, que puedan aportar algo, de verdad, porque todo el mundo es bienvenido, que contactara con el círculo de una manera o de otra, a través de uno o de otro, para intentar capitalizar esto y hacer una ciudad volcada con esta historia. Es la manera que tenemos de que se conciencie definitivamente este pueblo de la importancia de los actos que estamos conmemorando. La gente no es consciente de la importancia de lo que estamos hablando. Bueno, para eso yo creo que hablar del quinto centenario y no tener quizás una base intelectual preparada de saber qué es lo que significó el quinto centenario puede ayudar mucho a que la gente no se acerque quizás a esta efeméride, porque es así, ¿no? No todo el mundo se ha empapado verdaderamente de lo que es, pese a que los historiadores y divulgadores siguen haciendo un trabajo magnífico. Enrique, yo creo ¿qué retorno piensas tú que debería de tener todo esto? Porque ya no solo el Círculo de Artesanos, el resto de grupos y asociaciones y fundaciones que siguen funcionando en pos de este quinto centenario, le haría la misma pregunta: ¿cuál es ese retorno que deberíamos de tener? En primer lugar, la conciencia ciudadana de una forma y la participación de toda la ciudad en esta historia. Es decir, debe ser una concienciación de que somos protagonistas de primera fila en una época histórica enormemente importante, que si no tienen la suficiente formación histórica, como tú dices, no es necesario, es simplemente tener la suficiente concienciación de la historia. Mira, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, imagínate tú lo que será Cabo Cañaveral, donde los americanos lanzan los cohetes, cuando pasen 500 años. ¿Tú te imaginas lo que será Cabo Cañaveral cuando pasen 500 años de que el hombre fue por primera vez a la Luna? Pues me imagino que montarán allí lo que haya, un espectáculo. Hace 500 años que mandamos al primer hombre a la Luna. Pues eso fue lo que pasó aquí. Sanlúcar era el Cabo Cañaveral de la época. Y entonces, eso no hace falta tener ninguna, digamos, formación histórica para apreciar la importancia que eso tenía. Por lo tanto, teníamos primero que sentirnos orgullosos todos de eso. Segundo, defenderlo absolutamente. Y tercero, colaborar. Colaborar y participar con la ciudad. Colaborar y participar con las autoridades. Y en los proyectos que cuando el ayuntamiento lance, y eso, que participemos, que estemos, que apoyemos. Es que eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero también es verdad, y yo pienso que evidentemente la ciudadanía de Sanlúcar tiene que colaborar y tiene que estar presente en esos actos y saber y entender qué es lo que ya no solo queremos demostrar qué es lo que fue ese quinto centenario, sino la repercusión social, económica e industrial que podría tener Sanlúcar. Bueno, eso es tremendo. Exactamente. Eso no está cuantificado. Exactamente. Eso no está cuantificado. Me imagino que todo eso, claro que sí, vendrán en esos proyectos de ciudad que habéis gestionado y que leeré después. Vamos a ver, yo te voy a hacer la pregunta de otra manera. O te voy a hacer yo la pregunta, como he dicho antes. Rafa, ¿tú crees que para Sanlúcar es importante la celebración de las carreras de caballo en el mes de agosto? Por supuesto. El mes de agosto en Sanlúcar está marcado por las carreras de caballo y por la Virgen, ¿cierto? Correcto. ¿Y cómo se pone Sanlúcar en el mes de agosto? Viene toda España y fuera y parte de gente, bueno, gente de todos sitios a ver las carreras. ¿No vamos a ser capaces entre todos de convertir el mes de septiembre en un mes de agosto en Sanlúcar? Es que debería de ser así. Pues entonces... y sobre todo, Enrique, cuando ha venido tanta gente importante aquí a Sanlúcar, porque vosotros, yo me acuerdo cuando traísteis... al embajador de China, ¿no? Bueno, embajadores de China, al alcalde de Guetaria, de Sabrosa, Fundación ha traído a Colombia, tal, no sé qué, todo el mundo... La divulgación es... O sea, pero por eso te digo, cuando vienen este tipo de personalidades, que son gente muy interesante con el que deberíamos de seguir manteniendo una relación. ¿Se corta esa relación después? ¿No hay después? Mira, se tiene relación, se mantiene. De hecho, nosotros este año vamos a Cabo Verde. Hemos organizado un viaje en el Círculo de Artesanos, que por cierto ha cubierto todas las expectativas y muchísimo más, porque yo pensaba que un viaje caro, lógicamente, son 11 días, y pensábamos que íbamos a ir 12 o 14 personas y vamos por 40. O sea que, fíjate, pero es un viaje que organizamos con la Embajada de Cabo Verde en España. Allí nos van a recibir las autoridades y vamos a tener una especie de intercambio. Eso es porque hemos mantenido el contacto, pero mantener esos contactos, Rafa, supone dinero. Supone dinero por lo siguiente. Yo estaría encantado
de invitar este año, para el 6 de septiembre, a todos los que han venido antes, a todas las ciudades y a todos los países, Chile y Filipinas y Sevilla y Guetaria y Sabrosa. Yo estaría encantado de todos que han pasado con nosotros que vinieran, pero eso supone dinero, eso supone pues preverles los desplazamientos, preverles los hoteles, preverles el mantenimiento de los 2 días que estén aquí, porque, ¿verdad? Nosotros ya ahí no llegamos, ahí no podemos. No, la verdad que es un ¿Y eso tema... tiene repercusión? Pues claro que le tiene. Tú sabes, por ejemplo, que los azulejos estos que están aquí en la plaza, en la calle Ancha, que nos los pusimos uno en el año 2010 y otro en el año 2011, pues esos 2 están en Manila, reproducciones idénticas, los 2 se encuentran en Manila. Y uno de ellos está también en Sabrosa, en el pueblo natal de Magallanes. Eso es producto de ese tráfico, de esa información. Pero no solamente está los azulejos, sino está la información. Nosotros hemos tenido por aquí mucha gente que nos llama y nos dice, oye, que sabemos que... Y hemos hecho un tráfico de información. Y eso se está notando, se va notando. Pero mi queja es que va muy despacio. Ya. Y el tiempo se nos echa encima, ¿no? Y que para todo se necesita presupuesto. Hablamos entonces siempre del bill metal, es lo que nos paraliza. Desgraciadamente. Cualquier proyecto. Es así. Y bueno, esperemos que en esa Sanlúcar del 2022 podamos tener un puerto adecentado y ese teatro tan magnífico que nos hace falta y esas buenas entradas. Todas esas cosas, es importante. Todas esas ideas, todas esas sugerencias que digo no son absolutamente originales, lo reconozco, pero están ahí anotadas. Todas esas, unas se pueden hacer, otras se pueden empezar, otras se pueden gestionar, otras se pueden finalizar, no lo sé, pero algo había que hacer. Bueno, también es verdad que yo me quedo también con que haya hombres y mujeres en Sanlúcar que se levanten por la mañana y quieran sacar su ciudad adelante con proyectos de ciudadanía, con proyectos educativos, con proyectos culturales, y que el resto sigamos aprendiendo y sigamos colaborando con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, y eso es un crisol de oportunidades siempre. Está claro, hombre, hemos dicho, creo que toda nuestra conversación de hoy ha ido un poco inspirada por ese tema del desinterés, de la oportunidad, de la aportación, de la defensa de tu pueblo, ¿no? Porque, bueno, nosotros defendemos nuestro pueblo por encima de todo, ¿no? Y creo que eso se nota. Y Sanlúcar, en ese sentido, ya lo hemos comentado, creo que tiene título honorífico, ¿no? Pero bueno, quizá yo sea demasiado exigente, quizá yo sea demasiado ansioso, ¿no? Pero que me gustaría que esto fuese mucho más rápido. Que fuera necesitamos que una olla a presión, ¿verdad? Y que toda la ciudad, de alguna forma, participe de esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Habéis sacado hoy mismo, ¿lo he visto ya? Círculo. Sí, muy bien. Pues me alegro que me preguntes eso, porque efectivamente hemos sacado la revista del verano. Y estamos muy orgullosos de esa revista, la verdad. Es una revista digital que ya nos gustaría a nosotros también poder mantenerla impresa, porque, bueno, lo que decíamos también, el tener algo impreso te da tiempo a manejarlo, manipularlo, a tocarlo, a moverlo. Yo se lo dije a tu hermano y te tiro el guante encima de la mesa, igual que se lo dije a tu hermano, las revistas literarias del siglo XIX, de las que yo soy un gran amante y un buen coleccionista, tengo grandes revistas literarias, sacaban todas sus revistas, evidentemente, todos los meses y tal, pero a final de año recogían un volumen solo, donde ponía 1854, y ahí iban todo lo que habían sacado. Pues es una idea, poder sacar como un anuario, un ¿no? anuario de todas las revistas. No la publicas todos los meses en papel, pero quizás un anuario sería la manera de poner en la biblioteca ese libro y decir, bueno, aquí está toda esa información volcada por es verdad, por la porque gente de Sanlúcar. está ahí, no se perderá nunca, porque está digitalizada, está siempre en esa nube, pero sí que es verdad que nos gusta ir a una biblioteca, a un archivo, cogerla, tocarla, palparla, verla, y además, permíteme que lo diga, y lo puedo decir con todo orgullo, porque no participo de ella, o sea que la revista es magnífica, es muy buena, con muy buenos colaboradores, fantásticos colaboradores, con unos artículos estupendos, francamente lo digo con mucho orgullo. Y ya digo que lo puedo decir porque como yo no participo de ella, ni siquiera nada, su maquetación es preciosa, la verdad que es muy agradable y es cómoda de leer, es cierto, ¿no? Así que estamos muy orgullosos también de eso. También es verdad que sacasteis el libro de la historia del círculo, libro que Antonio Román Martel, tu hermano, se dedicó
a ir, bueno, sacando de lo poquito que teníamos sí, de pero, información. Bueno, pero aquí está el trabajo. Es un libro abierto, yo creo que él lo comentó. Sí, lo comentó, y es lógico que tengáis que hacer una segunda edición con nuevas fotos y nuevos documentos. Enriqueciéndolo. Yo ya particularmente, mi vecina me dijo que tenía documentación. Fíjate, pues eso sería bueno, es bueno, claro. Es bueno que saliera esto para que se gestione todo lo demás, lo que venga después. Bueno, amigo Enrique, nos ha acompañado Navegui Lucy, sí. Que esperemos que siga presente, hombre, todos estos años y que pueda haber, igual, bueno, que podamos ver y que ella nos acompañe, claro, la evolución de esa Sanlúcar, ¿verdad? Claro, esto también es la idea de que esto llegase a la gente más pequeñita, a la infancia, para que si hiciéramos esa aproximación de alguna forma, ¿no? Y que los niños lo vean también como algo lúdico, algo divertido, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Por nosotros no vamos a desfallecer, lo vamos a seguir intentando, ¿no? Quizás el que tiene que desfallecer ya soy yo, me toca a mí dentro de 2 años descansar, que le toque, ¿no?, a otro la presidencia, gente más joven si es posible. Desde luego el equipo mío va a seguir colaborando porque me consta que todos están dispuestos a colaborar, ¿no? Pero sí que es verdad que sería bueno una regeneración y gente más joven y que tire para adelante con todos estos proyectos. Enrique, ha sido un placer. De verdad que sí, tenerte aquí, tenía muchas ganas de que vinieras, de que charlamos, sé de tu trabajo y de tus quehaceres diarios y bueno, espero que podamos contar contigo un poquito más para adelante y seguimos hablando de la evolución de este 5º centenario y la evolución de Círculo, que no para, diariamente va generando nuevas ideas y nuevas perspectivas. Muy bien, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, me he sentido muy cómodo, muy agradable todo y por lo tanto pues me he sentido como en casa. Muy bien. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nueva literatura, nuevos invitados, bueno, hablamos un poquito de toda esa Sanlúcar, de esa magia que tiene Sanlúcar, porque lo hemos dicho, que somos grandes propulsores de literatura, de poesía, de pintura y de bellas artes. Nosotros les dejamos con el rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y que seáis muy, muy felices. Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Buenos días, Sanlúcar. Y ya lo sabemos, hay cosas, noticias, que nos provocan continuamente acciones y opiniones. Aunque ya lo sabemos también, que los hombres y las mujeres cultas, como los pueblos cultos, son aquellos cuyos actos van siempre detrás de la serenidad y del razonamiento. Porque si nuestros actos surgen o brotan del instinto, y suprimimos entonces la meditación, casi siempre terminamos entonces en brutos andantes, resueltos a manifestarnos ante la más mínima provocación, y no es eso. Claro que para la meditación, para la reflexión de las cosas, para las decisiones fundamentadas, necesitamos tiempo. Sí, necesitamos tiempo, y no solo cantidad de tiempo, sino calidad en el tiempo, nuestro tiempo, en el que nos acompasamos a nosotros mismos, disfrutamos con nosotros mismos, y no viene determinado sino por nosotros mismos. Y qué palabra tan zarandeada, traficada, golpeada y mal usada, cuando el tiempo de verdad se nos escurre tantas veces entre los dedos de las manos. When they gathered around and started talking,
Cousin Billy would take me walking, out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows tonight. Y quizás no sea posible todavía no actuar de golpe y pensar cada cosa, cada acto, incluso cada palabra que decimos antes de decirla, y muchas veces, tantas veces también, cómo las decimos, en qué tono y con qué matices. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't. Porque pudiera ser que esta vida cotidiana nos tuviera entre rejas y que tan solo dentro de nosotros mismos, solo dentro, pudiéramos encontrar algo de la mucha paz que necesitamos de momento. Así que, por lo menos, charlemos entre amigos y escuchemos, que tampoco estará mal empezar a escuchar más a los demás.